Y la verdad que cuando preparé la presentación, dije, ¿por qué no empezamos a pensar entre todos cuál sería el rol del ingeniero agrónomo en el marco de las buenas prácticas? Hablar de buenas prácticas es algo que venimos haciendo bastante seguido. Y bueno, la primera pregunta es, ¿por qué estamos hablando de buenas prácticas? Esa siempre es la pregunta ya. Juan Carlos me ha escuchado varias veces, así que sabe que siempre empiezo por ahí. Y hablamos de buenas prácticas porque existen las malas prácticas. ¿Ustedes qué les parece? ¿Tenemos malas prácticas? ¿Se dan situaciones feas de operarios, por ejemplo, aplicando sin ningún tipo de elemento de protección personal? ¿Está guardito? O por ejemplo, miren este caso, los muchachos estaba alto el cultivo y necesitaban llegar un poco más arriba, entonces desarrollaron una buena estrategia. El famoso cococho en mi zona, turucuto para Tucumán. ¿Cómo le dicen ustedes en Catamarca? Cuncuna. Y miren, este muchacho adaptó un botalón al burro. Pobre burro, ni un elemento de protección personal. Muy bien adiestrado el pobre animal. ¿Y qué les parece esto? ¿Lo hemos visto? ¿Lo hemos hecho? Lo hemos hecho. Yo también lo he hecho. ¿Y esto? ¿No les ha ocurrido estar en la finca de algún productor y encontrar los chicos jugando arriba de la maquinaria, por ejemplo? Bueno, yo soy productor y a mí me pasa que permanentemente me tengo que quejar porque tengo los hijitos de los empleados jugando en la maquinaria. Y tratar de explicarle a los chicos, porque a veces son como más entendidos que los padres, que es peligroso para ellos estar jugando ahí. Y a veces queda como que uno es egoísta o no quiere o tiene miedo que los chicos le rompan la máquina. Y en realidad lo que uno tiene miedo es que los chicos estén afectados por los restos que nos quedan en las máquinas cuando no las lavamos bien. Entonces, hablamos de que las buenas prácticas son un conjunto de acciones, acciones concretas que promueven determinadas cosas, como por ejemplo el cuidado ambiental, ¿sí? La idea es, cuando hablamos de cuidado ambiental, hablamos de que promueven el uso responsable de los fitosanitarios, el cuidado del suelo, el cuidado del medio ambiente, la biodiversidad. Otro de los conceptos que también promueven es las personas y los animales. Sí, las personas y los animales. O sea, no solamente esas prácticas concretas tienen que ver con cuidar la biodiversidad, sino cuidar también a nuestros operarios. La gente que nosotros tenemos trabajando en la finca, o nosotros mismos que somos operarios de la finca, aunque seamos ingenieros agrónomos, también tomar acciones que tiendan a prevenir y a cuidar nuestra salud. ¿Para qué? Para que a lo largo, a mí me gusta mucho esta placa porque es un caminito, son acciones concretas que uno va haciendo para llegar acá. Y acá tenemos el consumidor. Al consumidor, al que le tenemos que garantizar que el alimento que le vamos a dar va a ser inocuo, seguro y accesible. O sea que tenemos que producir cantidad suficiente de alimento para que no se encarezca, sin residuos que afecten la salud del consumidor, y además que sean de calidad. Yo quiero comerme una linda manzana, no una manzana que esté toda fierita. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo de las BPA? ¿Cuál es el objetivo de estas acciones concretas que decimos que tenemos que hacer con respecto al uso de los fitosanitarios, que es de lo que estamos hablando estos días? Bueno, el objetivo de las BPA es disminuir el riesgo debido al uso de productos fitosanitarios. Esa es la definición. Con Dani veníamos hablando bastante de riesgo, y él hacía la diferenciación entre riesgo y peligro. ¿Sí? Cuando nosotros legislábamos por peligrosidad o cuando legislábamos por riesgo. ¿Son lo mismo riesgo y peligro? No, claramente no son lo mismo.
La peligrosidad es la potencialidad que tienen las cosas de generarnos un daño. El tiburón, acá, en este ejemplo, ¿es peligroso? ¿Es peligroso un tiburón? ¿Están? ¿Se durmieron? ¿Me pongo a bailar así nos despertamos? ¿Son peligrosos los tiburones? Sí, los tiburones son peligrosos. Siempre van a ser peligrosos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre que yo... Uy, me fui. Bueno, ahí quedó. ¿Qué diferencia hay entre que yo me pare en la orilla a ver el tiburón y yo me bañe con el tiburón? Cuando yo me baño con el tiburón, yo automáticamente asumo un riesgo. Yo me le pongo a tiro, decía mi abuelita. Si vos te le pusiste a tiro a tu primo, no te quejes. Bueno, yo me le pongo a tiro al tiburón. El tiburón me muerde, me come, me saca una pata, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál es la diferencia entre mirarlo desde la orilla y bañarme? Que yo me expongo. Si yo me expongo, yo automáticamente asumo un riesgo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el peligro siempre va a ser el mismo. Lo que va a cambiar es el riesgo que yo voy a asumir o que van a asumir mis operarios o que va a asumir el consumidor, a veces sin saberlo, en función de la exposición que tengamos. Bueno, Dani estuvo hablando, no sé dónde se me fue, se ve que se fue a pasear un rato. Dani estuvo hablando bastante de toxicología o de toxicidad. A mí me gusta siempre traer a colación las frases de Paracelso, que fueron 3 premisas muy importantes, que decía que todas las sustancias son veneno, que no hay sustancia que no lo sea y que la diferencia entre un veneno y una medicina va a ser la dosis. O sea, la forma en la que nosotros nos expongamos a una sustancia va a ser la diferencia entre si eso nos cura, nos es inocuo, no nos hace nada, o nos pasa para el otro lado. Por ejemplo, si a nosotros nos duele mucho la cabeza, o estamos con fiebre, estamos en una situación febril y el médico nos dice, ingeniera, tómese un paracetamol cada 8 horas para bajar la fiebre. Entonces yo me tomo un paracetamol y al día siguiente digo, no, se me fue la fiebre, se me fue un ratito y otra vez la tengo volando. ¿Qué es lo que hice yo? Tomé menos de lo que tenía que tomar, entonces no llegué a la cantidad de producto que necesitaba para bajar la fiebre. Ahora, yo admito, soy bastante ansiosa, entonces en vez de tomarme una cada 8, le mandé una cada 4, porque yo mañana tengo que estar bárbara. Obvio, a las 12 de la noche tengo el hígado a la miseria. ¿Por qué? Porque lo que hice fue darle tanta dosis a mi cuerpo que el hígado no la pudo procesar. El paracetamol me reventó el hígado. Entonces, en vez de curarme, nada, mañana no salgo a trabajar porque estoy en cama, peor. Entonces, el riesgo que nosotros vamos a asumir con respecto a los fitosanitarios, dijimos que estaba dado por la interacción entre el peligro y la exposición. Cuando nosotros hablamos de fitosanitarios, este concepto de peligro se cambia por el concepto de toxicidad. Los productos fitosanitarios son peligrosos porque son tóxicos, tienen toxicidad. Ahora, ¿solo los productos fitosanitarios tienen toxicidad? No, todas las sustancias tienen toxicidad. Lo que pasa es que habitualmente los niveles de toxicidad, por ejemplo, del agua es muy alto, pero si yo me tomo 10 litros de agua en un día, seguramente voy a terminar internada porque voy a estar con falta de electrolitos, ¿sí? O sea, todas las sustancias son peligrosas por el nivel de toxicidad que tienen. Los fitosanitarios son peligrosos porque son sustancias tóxicas. Bueno, esto un poco a recuento rápido, porque muchas veces cuando hablamos de fitosanitarios pensamos que los fitosanitarios son los agroquímicos, o sea, las sustancias esas de síntesis química. Y no es así. Fitosanitarios son las sustancias que pueden ser de origen químico, como los que estamos acostumbrados a ver. Si yo les digo, decime un fitosanitario o un
agroquímico en este momento, a cualquiera de ustedes seguramente se le va a venir a la cabeza uno de estos tres, o el glifosato, o atracina, o clorpirifos. Pero también son fitosanitarios estos productos que son de origen natural, como por ejemplo los piretros o las nicotinas. Cuando la gente que hace producción orgánica nos dice, no, yo trabajo sin fitosanitarios, yo hago purín de tabaco. ¿Qué es lo que está aplicando? Peor todavía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a la agroquímica y nos venden un envase así, nos están dando mucha información. Entre la información que nos están dando es, por ejemplo, cuánta es la dosis que nosotros tenemos que aplicar. Eso ya lo vamos a ir viendo igual esta tarde. Y sabemos exactamente de qué forma nos vamos a manejar con este producto por la información que tenemos. Cuando nosotros hacemos un purín en la casa, ¿qué concentración de nicotina estamos aplicando? ¿Qué cantidad de nicotina estamos aplicando? Bueno, para saber eso tendríamos que saber qué tabaco es el que utilizamos para el purín. Y los que somos tabacaleros sabemos que depende de la posición foliar de la hoja del tabaco, tiene distinta concentración. Las hojas de abajo del tabaco tienen menos concentración y la superior es la que más concentración tiene. Entonces, es muy difícil para nosotros saber cuánta es la dosis que le estamos aplicando a esa planta. Y además, es más difícil para nosotros saber cuánto es el tiempo de carencia que tenemos que esperar para que la nicotina esa se haya degradado y no genere ningún tipo de efecto a la salud del consumidor. Entonces, esto es para que lo tengamos claro, para que sepamos, la producción orgánica también usa fitosanitarios. Y otros productos que también son fitosanitarios son estos de origen biológico, como por ejemplo un Bacillus thuringiensis, una abamectina, ¿sí? Entonces, no porque algo sea de origen natural, no pasa nada. Ahora, yo les decía que nosotros cuando vamos a la agroquímica nos venden algo así, en un envase. Bueno, ¿qué es lo que estamos comprando? Estamos comprando una formulación. De eso estuvo hablando un poquito también Dani. La formulación no es nada más que al ingrediente activo acomodado para que pueda cumplir su función. Entonces, a ese ingrediente activo, que es la droga en grado técnico tal cual como sale de la planta de síntesis, le ponemos coformulantes, acompañantes, decía Dani esta mañana. Estos acompañantes o estos coformulantes pueden ser disolventes, diluyentes, lo que hacen es acomodar el pH para que cuando nosotros lo apliquemos actúe correctamente. Y además, dentro de estos coformulantes tenemos materiales inertes que pueden ser carriers, como talcos, agua, que lo que hacen es darle volumen a la formulación para que después nos sea mucho más fácil para nosotros dosificar. Esto también lo mencionó Dani, yo lo puse a modo de cuadro de resumen. Es importante que seamos conscientes que para que una molécula llegue al campo, hay que estudiar cerca de 160.000 moléculas. La industria estudia cerca de 160.000 moléculas. Y esas moléculas se les hacen ensayos que duran alrededor de, acá dice 11 la placa, ahora ya estamos cerca de 13 años, con un costo de casi 300 millones de dólares, pero se les hacen ensayos de seguridad ambiental, eficacia, y todo esto lo hace un comité interdisciplinario. En este comité interdisciplinario intervienen ingenieros químicos, ingenieros agrónomos, biólogos, que lo que hacen es juntar esta documentación, que son más de 120 documentos, que son los que antes le presentaban a Dani, ¿sí? Se los presentan en nuestro caso a SENASA, que es el que va a aprobar el uso, y en función de que todos estos documentos tengan un marco que justifique, SENASA va a aprobar la aplicación, y cuando va a aprobar
la autorización de uso o de aplicación. Pero esta aprobación es una aprobación específica y esto muchas veces los agrónomos nos lo olvidamos. SENASA, o sea, las empresas dentro de esos 120 estudios dicen, este producto fue probado en el cultivo de tomate y controla el gusano fulano de tal en distintos estadios. Entonces, ¿lo podemos utilizar para pimiento? No, porque este producto fue evaluado para tomate. No sabemos qué es lo que pasa con pimiento, porque nadie hizo los estudios en pimiento. Lo podemos utilizar en tomate, pero en vez de en el gusano ese, yo tengo una oruga de suelo o tengo, no sé, un minador. ¿Lo puedo utilizar? No, porque no sabemos cuál es la eficiencia que tiene para controlar ese insecto, ¿sí? Entonces, la autorización de uso que se hace es específica para cultivo y para adversidad. Y además, cada tanto esos estudios son vueltos a revalidar, se vuelven a controlar y en cuanto surgen inconsistencias, los productos son retirados del mercado. Esto también es algo que muchas veces no se dice o nos olvidamos. Entonces yo vuelvo, después de haber hecho este repaso, a consultarles o a que pensemos cuál es nuestro rol como ingeniero agrónomo, como ingenieros agrónomos, dentro del uso responsable de fitosanitarios. Dani también presentó esto, que es el análisis de riesgo. El análisis de riesgo tiene 3 etapas. La primera etapa es la evaluación de los riesgos, que es nada más que decir, por ejemplo, tengo esta silla. ¿Qué riesgos puede traer esta silla aparejada? Yo puse acá como ejemplo los vehículos, ¿sí? ¿Un auto es riesgoso? ¿Cuáles son los riesgos de manejar un auto? Esa es la evaluación de riesgo. Yo hago una lista y digo, bueno, si salgo, si choco, si vuelco. La siguiente etapa de la evaluación de riesgo es la gestión de riesgo. Que es decir, esto es peligroso, pero si yo uso un cinturón de seguridad, cuando salga y choque, el efecto o el riesgo que tengo de tener un efecto a mi salud va a ser mucho más bajo. Si yo no tuviera, como en algún momento hizo referencia Dani, si por ejemplo yo no tuviera algo que disminuya los riesgos, yo no tengo la posibilidad de ponerme un cinturón porque el auto va tan rápido que aunque me ponga cinturón me reviento, entonces lo más probable es que eso, por el nivel de riesgo que tenga, no sea viable. Ahora, si yo sí tengo posibilidades de disminuir, de gestionar el riesgo, ¿sí? De tomar medidas que hagan que mi riesgo sea aceptable, entonces lo siguiente que pasa es la comunicación de riesgo. Entonces vendemos el auto y le decimos a todo el mundo, póngase cinturón, porque si no, si tiene un accidente, se va a morir o tiene alto riesgo de morirse, de quedarse cuadripléjico. Cuando hablamos de fitosanitarios y hacemos esta analogía, la evaluación de riesgo es el proceso de registración que lleva SENASA. Acá, los ingenieros agrónomos intervenimos, tenemos un rol ahí. Nosotros tenemos por ahí, nosotros no nos especializamos, pero hay muchos ingenieros agrónomos que se especializan en desarrollo de productos fitosanitarios. Otra de las etapas de la gestión de riesgo, perdón, de la evaluación de riesgo, del análisis de riesgo, acá me acopla, es la gestión de riesgo. Y fíjense, ya vamos a contar, no son otra cosa que las buenas prácticas, son acciones concretas que tenemos que hacer para disminuir el riesgo debido al uso de fitosanitarios. Y la comunicación de riesgo, ¿nosotros también tenemos comunicación de riesgo? Sí, la tenemos, y la tenemos a través de la etiqueta, de la ficha, acá me faltó la H, la ficha de datos de seguridad, ¿sí? De la etiqueta, la ficha de datos de seguridad y, por ejemplo, de la guía fitosanitaria vamos a estar hablando esta tarde. Pero ahora me quiero concentrar un poquito más en estas medidas concretas que nosotros tenemos que hacer
para disminuir los riesgos. Entonces dijimos que el riesgo era la toxicidad por la exposición, la toxicidad viene dada por el producto, o sea, el producto viene formulado con una toxicidad determinada, nosotros ya no tenemos mucho que hacer sobre la toxicidad. Ahora, sobre donde sí tenemos mucho para hacer es sobre la exposición. Que la exposición va a depender, como bien lo dijo Dani, de la frecuencia, cuántas bananas me como yo al día, por ejemplo, o cuántas aplicaciones hago yo a lo largo del mes, ¿sí? De la duración, yo estoy aplicando fitosanitarios y me protejo adecuadamente y termino la aplicación, me saco el equipo de protección personal, o voy, aplico, se me chorrea el pantalón, ya voy a llegar a mi casa y me lo voy a cambiar, total, a mí se me chorrea siempre, nunca me pasó nada. La intensidad, ¿cuánto se me chorreó? ¿Fue solamente lo que iba asperjando o dispersando la mochila y las gotitas las iba recibiendo el pantalón? ¿O cuando estuve formulando, no me descuidé, le puse mal, se me volcó el producto? Oh, qué macana, después no va a salir. Y me quedo. Entonces, la frecuencia, la duración, la intensidad de la exposición, y esto va a tener que ver, puede ser ocupacional, por la comida, como lo contó Dani, o por el aire o el agua, ¿sí? Estas son las formas en las que estamos expuestos. Los ingenieros agrónomos, ¿tenemos algo para hacer? ¿Tenemos algún rol en esto? Cuando nosotros vemos cuáles son las recomendaciones, cuáles son las buenas prácticas en el uso de fitosanitarios, lo primero que nos dicen es, señor, lo primero que tiene que hacer es monitorear. Porque si usted monitorea, va a saber si es pertinente o no hacer una aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si no es necesario hacer la aplicación porque no tengo la abundancia de la adversidad, no tengo la cantidad suficiente de gusanos, no tengo la cantidad de esporas que yo necesito, o la maleza está muy poquita, bueno, entonces no aplico. Y si no aplico, ¿me expongo? No me expongo. Entonces el primer paso es aplicar solamente si es necesario. Y ahí ya tenemos una medida de mitigación. Los ingenieros agrónomos, ¿tenemos rol acá? Colegas, yo sé que es tarde. Sí, tenemos que estar, tenemos que monitorear, y si no monitoreamos nosotros tenemos que tener personal capacitado. Si nosotros vamos a ser los asesores fitosanitarios y vamos a recetar en base a un monitoreo, no vamos a recetar porque sí, por las dudas, porque así el productor se queda tranquilo y ya no me insiste más. Bueno, hay algunas aplicaciones que son psicológicas, yo lo admito. Además de monitorear, tenemos que tratar de integrar, debemos integrar nuestra aplicación o nuestro manejo dentro del manejo integrado de plagas. Está bien, tenemos la abundancia suficiente, pero ¿tenemos algún controlador biológico? ¿Tenemos a alguien que lo va a controlar y entonces va a ser innecesario? Porque si bien está abundante, tenemos mucha abundancia del controlador, ¿para qué vamos a salir a poner? Si no lo hacemos, no nos exponemos. ¿Cómo vamos a aplicar? ¿Cuál es la tecnología? ¿Qué producto fitosanitario vamos a aplicar? ¿Vamos a poner uno selectivo para preservar los otros biocontroladores si es que no los tenemos en abundancia? ¿O vamos a poner algún bombazo? Me quedo tranquilo, duermo de 10. No sé, yo muchas veces cuando aplico bombazo me quedo más intranquila, pero tenemos algunos roles, ¿no? Ahí. Bueno, manejo integrado en donde podamos poner alguna medida de control cultural, vamos a salir, vamos a escardillar, vamos a mandar a los muchachos con la azada, está poquita la maleza, no es necesario que salgamos a aplicar un fitosanitario, o un control mecánico, un control biológico, y recién por último llegar al control químico.
Importantísimo. Lo que sigue en las buenas prácticas te dice, usted tiene que aplicar, evaluó todo el sistema y su sistema dice que tiene que salir a aplicar un fitosanitario porque no tiene otra estrategia que le sirva. Entonces lo que tenemos que tener es una receta agronómica. Ahora, nuestro rol, nosotros como ingenieros agrónomos, al momento de escribir la receta, ponemos atención, vamos a pensar que esa receta también va a ser una indicación para alguien que tiene que leerla y que tiene que interpretar y que tiene que saber exactamente qué es lo que va a hacer. Nos tomamos el trabajo de poner cuáles son las recomendaciones, por ejemplo, de las condiciones ambientales, las recomendaciones de lo que tienen que ver con los equipos de protección, los horarios de aplicación. Ponemos atención, por ejemplo, en quién es el operario que va a aplicar. Lo que sigue es leer la etiqueta. De la etiqueta vamos a estar hablando a la tarde, yo ahora no voy a profundizar, pero en la etiqueta vamos a tener mucha de la información que también vamos a tener que volcar dentro de la receta. Y además, dar aviso a nuestros vecinos, a las escuelas, si es que tenemos una escuela cerca, si tenemos apicultores. O sea, somos responsables socialmente de lo que hacemos. Y también tenemos que usar un equipo de protección personal. Y acá muchas veces no somos nosotros los ingenieros agrónomos los que salimos a hacer la aplicación. A veces participamos de la formulación del caldo, pero la realidad es que muchas veces tenemos un operario. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Hacemos docencia con el operario? ¿Les explicamos la importancia del uso de los elementos de protección de seguridad, de protección personal? ¿Por qué es importante? Es importante porque los fitosanitarios tienen 3 vías de ingreso. Una que es la oral, que generalmente se da a través de la ingesta de alimentos, o por accidente, alguien quedaba poquito en el envase, ¿por qué voy a tener un envase de 20 litros? Lo pongamos en esta botellita, mira, de medio litro, y la guardemos allá porque ocupa menos espacio, yo total me voy a acordar. Y después viene alguien que encuentra esta botellita, un líquido medio cristalino, no se sabe qué es, y le pega un taco. Obviamente después el primer taco se da cuenta que no era agua, pero ya le pegó un taco, ¿sí? Generalmente esta vía de penetración tiene que ver con lo accidental. Entonces tenemos que ser responsables también, tenemos que enseñarles a los operarios a no traspasar, a no comprar productos fraccionados. Y las otras 2 vías que tienen mucho que ver con lo laboral, una es la absorción dermal y ocular y la otra es la inhalatoria. Entonces los elementos de protección personal lo que hacen es ayudarnos a controlar esas 2 vías. Cuando vamos desde lo dermal, me corro porque ahí acopla. Cuando vamos desde lo dermal, si nosotros tomamos como referencia el antebrazo y decimos que el antebrazo absorbe 1, ¿sí? El 100% de la absorción del brazo la utilizamos como vara. Este es nuestro metro patrón. ¿Cuánto más absorben o cuánto menos absorben el resto de las áreas? Los pies y las palmas de las manos, la palma absorbe un 30% más, los pies un 60% más. La cabeza, la frente, absorbe 4 veces más que el antebrazo. El cuello y el canal auditivo, por ejemplo, 5 veces. Y muchas veces vamos al campo y los tenemos a los operarios trabajando sin ningún tipo de capucha ni nada. Ay, ingeniera, hace calor, ¿a qué? Bueno, pero es importante, ¿sí? El abdomen absorbe el doble. Muchas veces nos ayudamos del abdomen para cargar los bidones, para hacer la formulación, ¿sí? Apoyamos sobre la panza. Muchas veces cuando estamos apoyando sobre la panza, esto chorrea y nos mojamos, algo que también tiene mucha absorción. La región genital absorbe 11 veces más que el antebrazo.
¿Qué tal cuando nosotros estamos operando, tenemos los aplicadores, están aplicando, o por ahí estamos con los guantes puestos, queremos hacer pis, en el campo todo es baño, bueno, un ratito dejo la mochila, no me saco los guantes, no me lavo, nada, hago pis, vuelvo. Después en la noche me siento re mal, pero no puede ser, yo usé el equipo de protección personal. Contaminé con las manos. O sea, hay detalles que son importantes que nosotros, como ingenieros agrónomos, tenemos que transmitir, tenemos que enseñar, tenemos que hacer docencia. Los ingenieros agrónomos, bueno, mi mamá es escribana, mi familia la mitad son escribanos y la otra mitad son abogados. Entonces cuando yo le hablo de trabajo en equipo, no entienden. ¿Por qué? Porque el escribano se sienta, trabaja, viene el cliente, firman y se van. Ahora, yo, ingeniero agrónomo, no puedo producir tabaco solo. Entonces a mí me contrata y me dice, ingeniera, haga tabaco. Bueno, ¿con quiénes voy a trabajar? Nosotros siempre integramos grupos de trabajo. Entonces, y muchas veces somos los coordinadores de los grupos de trabajo. Entonces, como coordinadores, integrantes del grupo de trabajo, tenemos que saber comunicar, tenemos que saber compartir la información, tenemos que hacer docencia en cómo encontrar la información cuando ellos no la tengan. Porque es muy difícil, a veces te dicen, yo quiero un ingeniero agrónomo que monitoree, aplique, prepare el caldo. Dice, bueno, pero ¿en cuántos tipos me voy a clonar? Porque mientras esté aplicando, esté preparando el caldo y monitoreando al mismo tiempo, alguna de las otras no las hago. Está bien, muchas veces depende de la escala, pero entonces, si tenemos, por ejemplo, operarios capacitados para monitorear, a los que les enseñamos a hacer el ojo, mirá, lo que tenés que buscar es esto. Entonces, se facilita la tarea. Si tenemos operarios a los que les enseñamos a regular la máquina, o les enseñamos a aplicar, o les enseñamos, por ejemplo, si son mochileros, que la velocidad de avance más o menos tranquila, un paso que pueda llevar todo el resto del día, el operario va a estar agradecido y nuestra labor va a ser mucho más eficiente. Y me fui por las ramas. Entonces decíamos que el equipo de protección personal es muy importante porque tenemos muchas vías de ingreso que los equipos de protección ayudan a prevenir, a evitar la barrera. Entonces decimos que lo que hacen los elementos de protección personal es minimizar la exposición y que son la barrera física entre el producto fitosanitario y nuestro cuerpo. Y ahora yo quiero que presten atención acá. Fíjense, acá tenemos un operario que está en una fundición de hierro, tiene un equipo de protección personal. Acá también tenemos con fundición de hierro, de acero, pero tiene un equipo de protección personal distinto. Los dos se están protegiendo del calor. ¿Y qué hay en la Fórmula 1, por ejemplo? Tienen unos equipos mucho más cancheros, lo reconozco. Pero también se protegen esos elementos de protección, ese equipo de protección personal también nos protege de algo, nos protege del calor. Si bien todos se protegen del mismo elemento, la intensidad, la forma en la que se exponen es distinta. Por lo tanto, las características del elemento de protección personal tienen que ser particulares. Entonces no podemos mandar, por ejemplo, a los de Fórmula 1 con uno de estos equipos de protección personal porque no le va a servir, porque esto no está diseñado para la llama y además tampoco va a poder cumplir su función porque va a ser bastante más engorroso moverse con ese equipo y cambiar las ruedas. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que los elementos de protección personal que tenemos que usar son solo los que corresponden para nuestra actividad y en la función que vamos a desarrollar. ¿Cómo están compuestos los elementos de protección personal o el equipo de protección personal? ¿Qué elementos tiene? Por un lado tenemos el mameluco, voy a ir rápido porque yo sé que esto ya lo dije muchas veces y aburre, pero para los que no, porque Juan Carlos, el público se renueva, tenemos los mamelucos que pueden ser enteros o en 3 piezas y lo que hacen es cubrir el torso
Después tenemos botas o zapatos impermeables. Esto es importante, que sean cerrados, que realmente sean impermeables y que no nos permitan el contacto con la humedad. Delantal. El delantal tiene dos funciones. Una, hacia adelante como delantal, que es para preparar el caldo de aplicación. Y la segunda es como capa, y esta es muy importante porque muchas veces, sobre todo los mochileros, se la ahorran. ¿Qué pasa si este mochilero no se dio cuenta y cerró mal la tapa? Por la tapa va a ir, al medida que vaya caminando, los barquinazos van a ir haciendo que rebalse. Ahora, si tiene algún problema en las mangueras o en la bomba, también va a ir chorreando. Y acuérdense, el cuello tenía mucha absorción. Además, bueno, de toda la espalda, la zona lumbar, todo eso tenemos que proteger, y es por eso importante que se pongan el delantal en forma de capa. Los guantes, que no pueden ser cualquiera, no pueden ser los que utilizamos para la limpieza de la casa, sino que tienen que ser de acrilonitrilo, que depende de cómo sea la posición en la que vamos a estar trabajando, tienen que ir por fuera o por dentro de la manga para evitar que el agua percole entre la manga de la chaqueta y la manga del guante y percole al antebrazo. Después tenemos máscaras o semimáscaras. ¿Siempre usamos máscaras o semimáscaras? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Siempre nos ponemos una máscara respiratoria? No, no. No es necesaria. La máscara o la semimáscara en realidad lo que hace es protegernos de algunas formulaciones que tienen alta presión de vapor. Entonces es para evitar la inhalación de los gases que liberan algunos formulados. Yo he escuchado muchas veces, viste, cuando ya nos volvemos más papitas que el papa. Ah, mira, ese está aplicando sin máscara. ¿Cómo hacemos para saber si tenemos o no que ponernos una máscara? Bueno, ya lo vamos a ver con detalle esta tarde, pero acá, en la etiqueta del envase, en la base, están los pictogramas. Dentro de los pictogramas, una de las indicaciones es qué elementos de protección personal debemos utilizar. Entonces, sí, vamos a tener algunas formulaciones en polvo, que vamos a necesitar una semimáscara para poder preparar el caldo de aplicación, pero una vez que preparemos el caldo ya no va a tener sentido, porque eso ya va a estar en fase acuosa, ya no vamos a tener polvos para inhalar. Ahora, si tiene presión de vapor baja, entonces sí, porque va a estar liberando gases durante toda la aplicación. Esto es importante, que renovemos si estamos usando máscaras o semimáscaras, que cambiemos y mantengamos los filtros en condiciones. El filtro que corresponde para fitosanitarios es el de banda amarilla, que se llama vapores orgánicos o gases ácidos. Cuando más me trato de apurar, más me trabo. Y cuando no estamos utilizando las máscaras, los filtros siguen trabajando. Entonces es importante que, terminada la tarea, pongamos los filtros dentro de una bolsita hermética para evitar el intercambio gaseoso, porque si no, aunque no estemos trabajando, el filtro trabaja y vamos a perder vida útil del filtro. Y después las antiparras y la capucha, que como dijimos, es una vía importante de penetración de los productos fitosanitarios. Otro punto importante es que al momento de trabajar tenemos que hacerlo con el equipo de aplicación que corresponde, y nuestro equipo tiene que estar regulado, tiene que estar calibrado y tiene que estar perfectamente dimensionado para la aplicación que vamos a hacer. Y ahí interviene el ingeniero agrónomo. ¿Tenemos función? Sí, tenemos función. Otra de las buenas prácticas es que la preparación del caldo se haga sobre una cama biológica, que midamos las condiciones ambientales, que además lavemos el envase con triple lavado, lo inutilicemos, y que al momento de salir a hacer la aplicación tengamos regulada nuestra maquinaria, o sea, además de que tenemos que tener la máquina calibrada, que esa calibración la haremos cada 6 meses más o menos. En el momento de salir a hacer la aplicación, si por ejemplo hoy tenemos baja humedad, tenemos
mucho viento o no tan, bueno, dentro de las condiciones aceptables, ¿no? Que tenemos parámetros de aceptabilidad, pero no va a ser lo mismo salir a las 6 de la mañana a hacer una aplicación que terminar a las 11 del mediodía. Entonces a las 9 pararemos, controlaremos si es que estamos aplicando bien, si no tenemos deriva, si no tenemos que hacer alguna adecuación, por ejemplo, de las pastillas. ¿Tendremos que cambiar nuestras pastillas? ¿Cuál vamos a usar en función de las condiciones? ¿Por qué? Porque nuestro objetivo en el momento de la aplicación es de evitar la deriva. O sea que lo que nosotros tenemos que aplicar, el producto que nosotros necesitamos aplicar, llegue realmente al blanco de nuestra aplicación y no al vecino, no a las abejas, no al curso de río, no a la escuela. Bueno, durante la aplicación verificar las condiciones ambientales, tenemos que respetar las zonas de amortiguamiento si estamos trabajando cerca de, por ejemplo, el pueblo, cuál es la zona que tenemos que dejar libre y además asegurarnos durante la aplicación que no aparezcan personas o animales en el predio de aplicación. Una vez que terminamos la aplicación tenemos que lavar los equipos de protección personal, los equipos de aplicación. Acá tenemos alguna función los ingenieros agrónomos y generalmente la hacen los operarios, pero es importante que nosotros enseñemos a los operarios a hacerla de forma correcta. Además, cada tanto controlemos que se hayan hecho bien las cosas, sino hacer como pequeños ajustes. Por ejemplo, en Tucumán ahora están teniendo mucho problema de endoderiva. ¿Qué es lo que pasa? Los productores hacen una aplicación de hormonal, después preparan otro caldo, salen a aplicar, alguien aplicó algún hormonal y mirá cómo tengo el cultivo. Cuando se hicieron los análisis se dieron cuenta, o sea, la gente del Ministerio de Tucumán, que en realidad era tanque mal lavado, o sea, era una autoderiva. Entonces es importante, a veces son cuestiones que son anecdóticas, pero pueden afectar todo tu cultivo. Lavar el equipo de protección personal y entregar los envases a los centros de acopio. Respetar los tiempos de reingreso al lote. ¿Se acuerdan lo que es el tiempo de reingreso al lote? Chan, chan. Muy bien, hay algunos, no los tienen todos los productos, tiene que ver también con la fase de vapor. Hay productos que entre que los aplicamos y podemos volver a entrar al lote, por ejemplo, la gente ansiosa como yo, a ver si hizo efecto o no, tiene que pasar un tiempo para que se ventile, para que se volatilice. Ese es el tiempo de reingreso. ¿Qué pasa si son ansiosos como yo y no se cumplió el tiempo de reingreso y quieren ingresar? ¿Cómo lo harían? Vos callate. Con los mismos elementos de protección personal que utilizamos durante la aplicación. Y por último, respetar los tiempos de carencia al momento de cosechar. ¿Para qué? Para asegurar la inocuidad de los alimentos a nuestros consumidores. Entonces, recuerden, el riesgo va a estar dado por la toxicidad, que no la vamos a cambiar, y por la exposición, que es ahí donde nosotros, los ingenieros agrónomos, tenemos mucho por hacer. Y es acá nuestro rol clave como ingenieros agrónomos en las buenas prácticas. Y muchas gracias.